¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de cómo vean el video. Vamos a continuar entonces con nuestra clase en lo que nos habíamos quedado la última vez. Muy bien. Muy bien, entonces estábamos trabajando lo que era protozoarios, primera parte, y nos quedamos justamente hablando de este organismo que es el paramecio, que forma parte de protozoarios de agua dulce, agua salada, ¿correcto? Aquí. Entonces habíamos hablado acerca de la reproducción asexual por fisión transversal, ¿no? Recuerdo que les había hecho la aclaración. Fisión transversal, ¿no? Donde el organismo, en este caso unicelular, hace un corte en el transverso, aquí. Hace un corte separándose justamente en dos células hijas, en dos nuevos individuos. Entonces, cuando yo les pregunte en su examen qué tipo de reproducción asexual presenta paramecio, entonces ustedes me deben responder fisión transversal. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, no sin antes, me estaba ya olvidando, esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. ¿Correcto? Ya está dirigida para estas aulas. Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, una fotografía tomada en microscopio óptico. Aquí aparece la especie Paramecium caudatum, que es una especie muy conocida por los biólogos, por estudiantes de las carreras de biología. Y, y también es común poder encontrarlos justamente en algún medio en el cual se encuentre el agua detenida, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, no lo vemos directamente, ya que es necesario usar un microscopio, eh, está a nuestro alrededor. Por ejemplo, si observamos un volumen de agua, agua detenida, por ejemplo, en el suelo, por ejemplo, ¿no? A un costado de un regadío, por ejemplo, de cultivo, o incluso el agua de totorales, agua de totoral, podemos sacar una muestra de esas aguas y encontrar al paramecio, ¿no? Lo podríamos observar de la forma como aquí lo estamos visualizando en esta imagen. Esta imagen no debe estar en su cuaderno, no deben dibujarlo, ¿ya? Esta es una imagen para que ustedes simplemente se puedan guiar y tengan una idea de cómo es esta especie vista al microscopio. Ustedes pueden observar, por ejemplo, acá, todo esto que tiene la forma de una huella, sería la célula, miren, ¿ya? Estas estructuras circulares probablemente serían vacuolas llenas de alimento, una vacuola alimenticia, por ejemplo. Ustedes pueden observar aquí como unas líneas que sobresalen de la superficie de la célula, unas tiritas. Estas líneas, estas rayitas, como ustedes pueden apreciar, serían básicamente los cilios que están sobresaliendo de la membrana. Ahí usted lo puede ver como unos pelitos. Esto de color verde debe ser algún fragmento de alga o de planta que se encuentra justamente ahí en la muestra, ¿no? Y por eso se ha podido observar. Y así lo podríamos entonces estudiar dicho organismo en el microscopio, ¿no? Podríamos verlo de ese modo, ¿no? Entonces ahí está bien claro la imagen. Ya, a ver un momento.
Entonces aquí, bueno, ya terminamos el filum, sí, el filum ciliata, ¿correcto? Vamos a pasar ahora a otro filum, el filum sarcodina. La imagen que están observando en esta diapositiva sí debe estar es dibujada en su cuaderno. Por esa razón aquí voy a encerrarlo. ¿Ya? Acá lo encierro. Esta imagen entonces sí debe estar en su cuaderno. Debe estar dibujada ahí. El tamaño no necesariamente tiene que ser grande, alumnos. ¿Sí? Pequeño nada más. Puede ser la cuarta parte de la hoja de cuaderno. No es necesario que sea grande. ¿Ya? Muy bien. Ahora, algunos dirán, profesor, ¿y si lo imprimo, no? Van a gastar la impresión y como está a colores les van a cobrar un poco caro. Entonces, no lo impriman para evitar el gasto, más que ahora económicamente estamos todos un poco ajustados. Entonces, si lo pueden dibujar chiquito, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, entonces cuando hablamos del filum sarcodina, estamos hablando de aquellos organismos que se les conoce como sarcodinos. O sea, también se les puede llamar de ese modo. Entonces, en el examen, por ejemplo, en el examen yo les pregunto por los sarcodinos, y que quede esto grabado en el video, no habrá excusa de decir, no, profesor, no me ha enseñado. Cuando les digo sarcodinos, estamos hablando de este grupo de organismos, sarcodinos. Acá en la imagen, que es una imagen hecha a computadora, ustedes pueden, por ejemplo, reconocer el núcleo. Acá está el núcleo, miren, ¿ve? Se ve el núcleo, ¿ya? El núcleo de la célula, que es lo que quiero primero que reconozcan, y se dan cuenta, la célula no tiene una forma definida. No tiene una forma definida, no tiene una forma fija, una única manera de observar la célula. Me refiero a que la célula cambia de forma constantemente. Estas estructuras que sobresalen de la célula, que parecen unas manitas, corresponde básicamente a lo que llamamos pseudópodos. Ahí es lo que estoy justamente señalando. Por ejemplo, aquí. Ahí estoy señalando. ¿Ya? Ustedes pueden apreciar ahí bien claro. Ahí lo están viendo. Entonces, para que puedan entender, jóvenes, ya, vamos con las características. También se les conoce como rizópodos. ¿Ya? Otro dato, rizópodos. Ese término deben manejarlo porque son términos que suelen venir para el examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces también se les conoce como rizópodos sarcodinos. Incluye a un grupo de protozoarios conocidos como amebas o amibas. Entonces cuando yo les pregunte por las amebas, ¿quiénes son las amebas? Entonces estoy hablando de este grupo. ¿Ya? Entonces en este grupo encuentro las llamadas amebas. Muy bien. Estas amebas están cubiertas por caparazones, que también se le conoce como teca, como también nos puede presentar dicho caparazón. Por ejemplo, la célula que estamos observando es una ameba o una amiba que no tiene caparazón, pero hay algunas que viven en los océanos, en los mares, y presentan un caparazón que está cubriendo justamente a dicha célula. Por ejemplo, puedo dibujar en este momento un caparazón por acá, miren así, ¿ya? Eso que está de color rojo sería una caparazón, concha, algunos lo llaman así, o teca, que está cubriendo justamente a nuestra célula. Ahí está, ¿no? Y estaría así cubriendo ese caparazón. ¿Ya? Ahí estoy que lo dibujo, miren. ¿Ya? Entonces, dicho caparazón también se le llama teca. No voy a explicar aquellos que tienen caparazón. De eso no consiste la clase, porque eso, bueno, es un poco más profundizar en algo que de repente no, por el momento no quiero que conozcan. Pero ahí más o menos me entienden ahí cómo sería el caparazón. Entonces vamos a estudiar aquellos sarcodinos que no presentan esa teca o caparazón. Lo menciono que algunos tienen, pero no vamos a ver quiénes son. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Las amebas se hallan distribuidas por todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo vamos a encontrar a estas especies. Podemos encontrar aquellas que son de agua dulce, en las lagunas, por ejemplo. Podemos encontrarlo en agua de totoral, en agua
que está justamente detenida, el agua de florero, por ejemplo. Entonces lo podemos encontrar en ambiente marino, o sea, también lo podemos encontrar en el agua salada. En los océanos podemos encontrar a estos sarcodinos. Y también los podemos hallar en el suelo, ¿no? En suelo húmedo, por ejemplo, para lo cual tendríamos que sacar una muestra de suelo y obviamente llevarlo al microscopio, ¿no? Para poder hacer la observación correspondiente. Muy bien, un momento. Muy bien. Entonces, como les estoy diciendo, alumnos, es sencillo entender estos detalles que son importantes, no, no es complicado. ¿Ya? Muy bien, muchos de ellos son parásitos de animales, o sea, significa que hay sarcodinos, hay especies de este grupo que van a parasitar a los animales, le van a causar enfermedades. Recordemos que los protozoarios tienen su nutrición que es justamente de tipo heterótrofa, ¿ya? No, no hay que olvidarse de eso, son de tipo heterótrofa. Muy bien, vamos acá a señalarlo. Parásitos de animales, ¿ya? Y pasan de huésped en huésped, o sea, un animal puede tener el parásito y luego este animal puede pasar el parásito a otro animal, y así continuamente. O también puede pasar del suelo al hospedero, o sea, en el suelo puede estar el parásito, viene por acá un animalito, ¿no? Come algo del suelo y obtiene el parásito. Hay una especie representativa de los sarcodinos, que es la que te voy a preguntar en tu examen, que es muy fácil, y corresponde a la especie Amoeba proteus. Amoeba proteus. Entonces, ese es el nombre científico, como ustedes pueden observar. ¿Ya? Entonces, ahí el género es Amoeba y la especie es Proteus. A ver, ¿cuál será el nombre vulgar, según lo que estamos observando ahí? A ver, 5 segundos para que puedan pensar. Muy bien, es ameba, ¿ya? Entonces, como ustedes han podido observar aquí, este es el nombre vulgar, ameba, y este es el nombre científico. Amoeba proteus, científico, y ameba, nombre vulgar. O también se le conoce como el nombre común. Acá vamos a nombrar entonces, colocamos acá, nombre común, o llamado también nombre vulgar. Y por acá tenemos entonces el nombre científico. Ahí está. Nombre vulgar y nombre científico. Muy bien. Ahora, hay una característica importante que resalta para este grupo de organismos y son justamente los pseudópodos. Son los pseudópodos. Lo que están observando aquí, vamos a ver. Aquí está, ¿ya? Entonces, los pseudópodos son deformaciones de la membrana celular. Acá lo vamos a escribir. Deformaciones, entonces, de la membrana celular. Entonces, pseudópodos son deformaciones de la membrana celular, coma. Entonces, como la membrana se va deformando, se va proyectando y se va deformando, entonces la célula cambiará de forma. Por eso que ponemos acá, ya, vamos a ver aquí, como consecuencia, las amebas carecen de forma definida.
Carecen de forma definida, o sea, no presentan una forma definida. ¿Correcto? En otras palabras, ¿qué significa esto? Que cambian de forma. Ahí está. Es lo que significa, ¿no? Cambian de forma. Entonces, los pseudópodos, ¿qué son? Los pseudópodos entonces son proyecciones, deformaciones de la membrana. Aquí, en esta figura, acá, en esta imagen es una imagen tomada con microscopio óptico, el que estoy acá señalando. El que está señalado también con la flecha de color rojo. Y los pseudópodos, entonces, serían esas deformaciones, que creo que ustedes sí lo logran ahí reconocer. Serían estas acá. Ahí tengo un pseudópodo, observando. Acá tengo otro pseudópodo. ¿Ven? Ahí. Acá se puede ver otro. Entonces, ese es un pseudópodo. Acá otro también. Se puede ver las juntas por aquí. Muy bien. Entonces, estos son los pseudópodos, los que acabo de encerrar en color amarillo. Estos pseudópodos se van proyectando hacia adelante y eso permite que nuestra ameba pueda moverse, pueda desplazarse de un lugar a otro. Aquí tenemos otra imagen, esta que estoy señalando, pero esta es hecha a computadora. Pero nos sirve para poder reconocer cuál sería entonces aquí el pseudópodo. Entonces, el pseudópodo lo voy aquí a ver, lo encierro, ¿ya? Aquí también tenemos, esto sería el pseudópodo, aquí también está el pseudópodo. Estos son los pseudópodos. Pseudópodo significa falsos pies, ¿ya? Falsos pies. Entonces, ¿cuál sería la función de estos pseudópodos, no? Vamos a ponerlo por acá. Una de las funciones de los pseudópodos es que intervienen en el movimiento, ¿no? En la locomoción. Locomoción de las amebas. Esa sería una función del pseudópodo. O sea, le ayuda a moverse, a desplazarse. Aquí, ahí está, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué dibujo hago, profesor? Bueno, tienen que dibujar los tres, ¿ya? Los tres tienen que dibujarlo. Se dibujan los tres esquemas que están acá, los tres dibujos, disculpen, las imágenes, tienen que dibujar sencillo, no lo hagan grande, no lo hagan con todos los detalles que están aquí, solamente los bordes, sí, sencillo nada más. Desde la extrema flexibilidad de su membrana plasmática exterior, la extrema flexibilidad, o sea, se flexiona, se deforma la membrana, muchos miembros de este grupo tienen una forma corporal asimétrica. O sea, no tienen una forma definida, se refiere. Cambia la forma. Por ejemplo, si a una pizza tú lo cortas por la mitad, vas a obtener dos partes que son simétricas. Idénticas no, pero simétricas, similares. En cambio, acá a las amebas no presentan esa simetría si hacemos un corte de un lado a otro. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra célula. Hacemos un corte así. Ahí está, observando el dibujo. Entonces, esta mitad con la otra mitad no van a ser iguales. No son iguales. Miren esta mitad con la otra mitad, iguales no son. No son similares, ¿no? Son diferentes. No son simétricas. Muy bien. Entonces tiene una forma corporal simétrica y continuamente se cambian de forma conforme se mueven. O sea, constantemente están cambiando de forma, modifican su forma. Conforme se va moviendo, se van desplazando. ¿Por qué? Porque le sale un pseudópodo, acá se forma otro pseudópodo, y por aquí podría formarse otro pseudópodo, y este pseudópodo se hunde, es como que este de acá se hunde, y acá sale otro pseudópodo, y así va cambiando de forma. Hemos dicho entonces que la función del pseudópodo es para poder moverse, para poder desplazarse. Pero no solamente esa es la función del pseudópodo. Los pseudópodos también
pueden ser utilizados con otra finalidad. Por ejemplo, acá, los pseudópodos también se usan, por ejemplo, para capturar y engullir alimento. ¿Ven? Ahí está. Capturar alimento. Entonces, ¿qué significa? Que los pseudópodos también intervienen en la alimentación. Entonces, intervienen en la alimentación. ¿Cómo interviene en la alimentación? En la captura, entonces, de alimento. Esa es la función que tiene también el pseudópodo. Ahí está. Sigo, dice ahí, al rodearlo, al alimento se refiere, ¿no? Y engullen alimento al rodearlo y formar una vacuola a su alrededor. Forman una vacuola alrededor de quién? Del alimento. Entonces, los pseudópodos también capturan y engullen alimento, como dice ahí. ¿Ya? Engullen alimento al rodearlo y formar una vacuola a su alrededor. Acá en esta imagen podemos observar cómo es que, miren, ve, la ameba tiene sus dos pseudópodos que parecen dos dedos, ¿sí? Y al centro están capturando a un ciliado. Están capturando aquí a un ciliado, ¿ven? Muy probable de repente esté capturando al paramecium, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí todo esto, vamos a colocarle le pondré un contorno por acá. Todo esto que están observando es la ameba. Todo esto es la ameba. Ahí están los pseudópodos. Ahí, ¿ya? Bien claro está. Entonces lo que está sucediendo es que esta ameba con sus pseudópodos está envolviendo a esta célula, esta que señalo con flecha amarilla, que sería justamente el ciliado. Esta que señala ahí la flecha amarilla al ciliado. Y lo que hace entonces con el ciliado es que en ese momento lo está envolviendo, ¿no? Lo está como que abrazando y lo usará como alimento. Eso es lo que hará nuestra ameba. Entonces, con los pseudópodos puede desplazarse de un lugar a otro o capturar alimento. Por ejemplo, aquí, a ver, tenemos acá nuestra ameba. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra ameba? Miren por aquí. Con sus pseudópodos, mira, se forman los pseudópodos. Y, ¿ven? Y acá estaría el otro organismo unicelular chiquito, más pequeño, ¿no? Ahí está. Y ahí lo ven cómo lo está envolviendo. ¿Ya? Ahí está bien claro cómo lo envuelve. ¿Cómo queda después? A ver, un momento. Ahora va a quedar así, ¿ya? Atención. Recuerda que estaba así, ¿ya? Ahora mira cómo queda. Perdón, amarillo. Miren. Ya, ahí está. ¿Ven cómo lo está encerrando, no? Le está prácticamente envolviendo al rojito. El rojito es la célula, sería un ciliado, por ejemplo. Su alimento, ¿qué sería? Y ahora mira cómo va a quedar. Este rojito, que es el alimento, queda envuelto, ahí está, ¿ves? Dentro de la célula, dentro de la ameba. Ahí está. Ya, bien clarito ahí. Y lo que se ha formado acá entonces, esta bolsita que contiene al alimento, que sería de color rojo, o sea, al ciliado, en este caso, está en el interior de la célula, interior de la ameba. Y a esa bolsita que contiene al rojito, o sea, al alimento, se llamaba cola alimenticia. Es como una bolsita, ¿no? Una bolsita. Y así se está alimentando este organismo unicelular. De esa manera se alimenta.
Ahí está, muy bien. ¿Listo? Tengo que dejar, tengo que borrar la pantallita para continuar con la explicación. Vamos por acá. Fisión en amebas, la reproducción asexual. Entonces, las amebas también van a presentar una reproducción asexual. Esa reproducción asexual se llama fisión. Ahora, no puede ser fisión longitudinal, tampoco puede ser fisión transversal, porque, como les había manifestado, las amebas no tienen una forma definida. Pues no podemos hablar de un corte, por ejemplo, longitudinal, o podemos hablar de un corte transversal. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Miren, les explico. Por ejemplo, en el caso del paramecio, tiene una forma definida, no cambia su forma. Tiene esa forma, ¿lo ven? Ahí. Este es el paramecio, por ejemplo. Ya, ahora, el paramecio yo le puedo hacer un corte, por ejemplo, en toda la longitud. Tiene un plano corporal definido para poder hacer un corte, por ejemplo, en longitud. O lo puedo hacer un corte aquí, ¿ve? Transversal, región transversal, un corte transversal. Pero en el caso de las amebas, con las amebas hay un problema, porque las amebas no tienen una forma definida. Las amebas pueden estar así, ¿ve? Así, ¿no? Entonces, ¿dónde utilizo un plano corporal fijo para poder hacer un corte longitudinal o transversal? No tiene. ¿Ya? Así se puede entender mucho mejor para que no haya ningún problema. Entonces, simplemente lo que hacen las amebas, ya este dibujo sí lo tienen que hacer. Ya este dibujo sí lo tienen que hacer. Vemos acá nuestra célula, nuestra ameba, vemos el núcleo. Y ahora lo que está pasando es que el núcleo se está dividiendo. Primero tiene que duplicar todo su ADN, todo su material genético tiene que duplicarlo. Luego el núcleo se parte, se estira como chicle y se divide en dos núcleos. ¿Ven? Y más o menos podemos entender que de esta mitad a la izquierda y de la mitad a la derecha ya está apareciendo las dos futuras células. ¿Ven? Entonces, el núcleo se va hacia la izquierda, ese núcleo se va hacia la derecha y al lugar donde van a ir cada núcleo es un lugar donde va a nacer una nueva célula. ¿Ven? Ahora observamos por acá que prácticamente están a punto de separarse las dos futuras células, tanto esta de la izquierda como la de la derecha. Hasta que finalmente terminan por separarse las dos. ¿Ven? Se han separado las dos células hijas. Y así es como esta célula inicial, esta célula es la célula progenitora y acá tengo las células hijas. Cuando les pregunte cómo se llama la reproducción entonces asexual en las amebas, ustedes me van a responder simplemente fisión. ¿Correcto? Entonces recordemos, ¿ya? Si el examen, la pregunta del examen es, ¿cómo se denomina la reproducción asexual en amebas? Su única respuesta va a ser fisión, que significa corte, ¿no? Fisión significa también corte. No van a dejar dos renglones ni cuatro, por favor, solamente un renglón cuando se le indique en el examen. Hay amebas que también son justamente parásitas, ¿ya? Hay amebas parásitas que causan problemas a la salud y tenemos acá una especie que es importante que ustedes conozcan también el nombre científico de esta especie. Tenemos acá la Entamoeba histolítica. Ya, muy sencillo, ya, el nombre no lo tienen por qué aprender de un día para otro, es secuencial. Ya, tienen que pasar varios días para que ustedes puedan ir mencionándolo, ir nombrándolo. No puede haber excusa de que estoy en primaria y no puedo aprenderme estos nombres. Son palabras, jóvenes, están en latín, es cierto. El nombre no lo tienen que memorizar, lo pueden ir hablando de vez en cuando, escribiendo para recordar. Entonces, así como hemos visto hace un momento, hemos visto a la especie Amoeba proteus, que esta es la más común, que podemos encontrar, por ejemplo, en un charco de agua, en el suelo húmedo, un bosque lodoso, por ejemplo. También hay otra especie que no la vamos a encontrar en el agua, no la vamos a encontrar en el suelo, es esta, la Entamoeba histolítica, que es una especie parásita, ¿correcto? Es una especie parásita. Bueno, esta especie parásita, ¿qué causa? ¿Qué es lo que va a causar esta especie cuando ingrese al ser humano? Causa la llamada disentería amebiana. ¿La ves? Disentería amebiana. Y esta enfermedad, este problema,
consiste en una serie de diarreas. Entonces, ahí dice una serie de enfermedad intestinal humana caracterizada por diarrea severa. Entonces vas a tener diarrea, heces sangrantes y úlceras en la pared intestinal, ¿no? Ahí está entamoeba histolítica. Entonces puede ser causada al comer algún alimento que esté contaminado, por ejemplo, ¿no? Entonces no es recomendable comer en lugares dudosos. Podemos ver acá, por ejemplo, aquí se ve la imagen. Antes de continuar, ninguna de las dos imágenes que se encuentran aquí tienen que dibujarlo, solamente observar acá en el video, nada más, ¿ya? No es necesario que esto lo estén dibujando, para nada. Esta imagen lo van a ver ustedes en el video de su computadora, lo van a ver en el video de repente del celular de sus padres y con eso es suficiente. Bueno, entonces acá podemos observar, por ejemplo, acá la imagen hecha a computadora de nuestra especie Entomoeba histolítica. Y por aquí podemos observar una foto tomada al microscopio óptico, al microscopio convencional. Se observaría así de ese modo, ¿no? Acá podemos observar que ya está de color azul, o sea, ya está teñida, está coloreada. Entonces, no olvidarnos que la especie Entamoeba histolítica es una especie que causa diarrea, causa una enfermedad llamada disentería mediana. Si en el examen yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué enfermedad causa la especie Entamoeba histolítica? Entonces usted respondería disentería mediana. Podría ser una pregunta también así para que puedan entender y los papás vean cómo se pregunta en el examen. Podría ser, la disentería mediana es causada por, y su respuesta no va a ser ameba. Su respuesta va a ser entamoeba histolítica. Así debería ser la respuesta para una pregunta que se les pueda hacer en el examen. Pasamos ahora a otro filum que corresponde al filum Mastigopora. Ya, el último filum de los protozoarios que vamos a estudiar. Vamos a hacer una introducción y el resto lo continuamos ya en el siguiente video. Cuando hablamos de filum Mastigopora, estamos hablando de aquellos protozoarios que se les conoce como flagelados. Ese es el nombre común también de estas especies. Se les llama flagelados, ¿ya? Se les conoce como flagelados. Se caracterizan porque tienen forma definida. Ya no es como en el caso de las amebas que ya se van deformando para moverse, para capturar su alimento, ¿no? Y pierden su forma constantemente. Estas no, tienen una forma estática, o mejor dicho, una forma definida, ¿sí? Porque ellos también se mueven, tienen que moverse de un lado a otro, pero no deforman su célula. Estos organismos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser organismos unicelulares esféricos, como una pelotita, o también podrían ser alargados, por ejemplo. Ahora, la pregunta será, profesor, ¿estas imágenes las dibujo? No, estas de acá no las van a dibujar, ¿ya? Solamente son referenciales para observarlas en el video, nada más. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que esta es alargada, ¿no? Estas son esféricas, esta es alargada, esta también es alargada. Acá tengo imágenes hechas a computadora sobre los mastigópora. Otra característica es que estos presentan flagelos. Pueden presentar muchos flagelos. Los flagelos, entonces, son apéndices, son proyecciones, si desean lo pueden aprender así, que le permiten a estos organismos poder moverse. Es como un bracito para poder nadar, para poder desplazarse. Los flagelos les permiten moverse en un medio líquido, puede ser agua, puede ser sangre, puede ser el fluido corporal de un animal, por ejemplo. Esa es la función del flagelo. Muy bien, hasta acá nos hemos quedado. Luego continuaremos en el siguiente video con todo lo referente al filum Mastigopora. Espero les haya gustado la clase, alumnos. Nos vemos, gracias.